con la sangre preciosa de Cristo y salvos por gracia. Bendito es el Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Si ya lo tiene, amados hermanos, vamos a dar lectura, y la Escritura dice de la siguiente manera, dice así: y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora, una vez más nos acercamos a ti dándote gracias, pues tenemos la bendición, mi Señor, de poder estar en tu casa, en tu santo templo. Muchas gracias por esta bendición que tú nos das. Vamos ahora a meditar en tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Señor amado, nuestra necesidad. Tómanos en tus manos, mi vida en tus manos, Señor amado, para que tú seas conmigo, Señor, y pueda hablar tu palabra, Señor, con fidelidad, Dios eterno. Aquí está también tu iglesia, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que, Señor amado, tú has traído, también los que están a través de la plataforma, Señor amado, en la transmisión. También bendícelos, Dios amado. Muchas gracias, Señor, por ser con nosotros. Estamos en tus manos, sabiendo, mi Dios, que tú haces mucho más. Te doy gracias por los méritos de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Si ya a nadie le hace falta su consejero, pues vamos a iniciar. Tenemos nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 893, y tenemos un tema general. Lo decimos todos juntos. ¿Cómo dice? La doctrina de los apóstoles. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por su doctrina, su enseñanza, su palabra. Y también tenemos nosotros un tema, el tema del mes. Y el tema del mes dice así: ser agradecido por el ministerio recibido. Una vez más, ¿cómo dice? Ser agradecidos por el ministerio recibido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque aunque alguno pudiera decir, bueno, yo no soy siervo de Dios, pero desde que el Señor nos llamó a servir. De una o de otra manera estamos sirviendo. Y damos gracias a Dios por habernos confiado eso que ha puesto en nuestras manos. Gracias al Señor. Ahora, el título de nuestra lección dice así: Dios nos tuvo por fieles. Una vez más, ¿cómo dice? Dios nos tuvo por fieles. Damos gloria al Señor. Y el texto áureo, amados hermanos, 1 Corintios 4:2, lo leemos dos veces, como dice:
mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Primera los Corintios 4:2. Una vez más, ¿cómo dice? Una vez más, dice. Damos gloria al Señor. El apóstol Pablo hablaba y decía, téngannos los hombres por ministros de Cristo. Es una responsabilidad muy, muy grande. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores, es decir, administradores, como mayordomos de los misterios ¿de quién? De Dios. Por eso es que nosotros leímos el texto áureo que dice, mas ahora se requiere en los dispensadores. Hermano, el Señor ha puesto en nuestras manos, de nosotros mayormente, pero también de ustedes como iglesia. Pero nosotros como siervos sabemos la responsabilidad. Y lo que está diciendo, más ahora se requiere, se pide en esos dispensadores, en esos administradores, esos mayordomos. Yo luego me preocupo y sí me digo, ¿por qué me preocupo? Porque algunos Dios ha puesto en sus manos una mayordomía que no están administrando. Oiga, ¿qué cuenta le vas a dar al Señor? Y hablamos de la iglesia, ahora si hablamos de nosotros como ministros de Cristo, hay quienes Dios les ha dado tantas gracias que no están ejerciendo su mayordomía como debiera ser. Mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado como fiel, que cada uno sea hallado digno de confianza. Así. El apóstol Pablo, amados hermanos, ¿cómo no iba a estar agradecido si Dios había tenido misericordia de él? Él lo expresa, aquí lo vamos a ver, y él dice algunas cosas de lo que él había hecho y de lo que era. Y él dice, y el Señor me llamó. ¿Cómo no va a estar uno lleno de gratitud si estamos conscientes que éramos viles y menospreciados y Dios tuvo misericordia de nosotros? La verdad práctica dice, léala conmigo, dice, todo servidor de Dios debe tener presente en su vida la grandísima responsabilidad que Dios le ha depositado en sus manos y así vivir comprometido a ser fiel hasta el final. Uno puede, como dice el apóstol Pablo, hablando del ministerio, no siendo que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Sí, eliminado, descalificado, ¿de qué? Del ministerio. Ya, quedó descalificado. Fuera. Hermano, quiero servir, bueno, adelante, pero tú ya estás descalificado. Bíblicamente estás descalificado.
hazlo, pero quedaste descalificado. Por eso, cuando habla, pues aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver adelantito cuando dice, si alguno apetece obispado, buena obra desea, conviene pues que el obispo sea como irreprensible. Dice, este ya no sirve para ministro. Ya no. Es una responsabilidad mayúscula. Todo servidor de Dios. Y esto no es para que uno diga, ay, yo no voy a servir. No, si Dios lo llamó, usted tiene que servir. Si Dios lo ha llamado, tiene que servir. Pero tiene que estar consciente de ¿qué? De la responsabilidad. Tiene que estar consciente. Tenemos que temblar. Es mucho. Por eso es que inicia el apóstol agradeciendo y diciendo, doy gracias al que ¿qué? Que me fortificó. Hermano, esto es mucho, no podemos estar de pie. No podemos estar de pie sin la ayuda de Dios. No lo soportamos. Ahí el apóstol Pablo está reconociendo el señorío de Cristo sobre él. Es que el Señor es el que lo sostiene y lo tiene él bastante claro. Por eso cuando leemos aquí, todo servidor de Dios debe tener presente en su vida la grandísima responsabilidad que Dios le ha depositado en sus manos y así vivir comprometido a ser fiel hasta el final. La gratitud es fundamental dentro de la vida cristiana. La palabra de Dios la instruye como un mandamiento hacia el Hijo de Dios, ya que todo lo que se ha recibido de parte de Él es a consecuencia de ¿qué? De su misericordia. Es decir, hermanos, nosotros estamos conscientes que nada tenemos por mérito. Que todo lo que tenemos y todo lo que somos es ¿por qué? Por gracia. Se nos ha otorgado o se nos ha confiado a pesar de nosotros. Si pusiéramos un ejemplo trivial, que para usted no sería trivial el hecho de que usted tuviera que salir a la brevedad, pero tiene su pequeñito de 6 meses y lo tiene que dejar con un vecino. ¿A quién se lo confiaría? ¿No es acaso una decisión bastante difícil? Y ahora, todo lo que Dios le ha confiado a usted y me ha confiado a mí, a pesar de mí, y a pesar de usted. ¿Hay razón para estar agradecido? Mucho, mucho, amados hermanos. Por eso es que leemos, ya que todo lo que se ha recibido de parte de Él es a consecuencia de su misericordia. En este tenor se insta a ser agradecidos por el ministerio que se desempeña, ya que Dios nos tuvo por fieles. Le ha confiado, amados hermanos, su servicio, la mayordomía que Él ha puesto en nuestras manos. 1, Cristo es quien fortalece para servirle. Así, Cristo es quien fortalece ¿para qué? Nadie crea que es un gran siervo de Dios. No hay grandes siervos de Dios. Aunque lo escuchamos y se menciona y oímos, el gran siervo de Dios, no.
Somos tan flacos y tan dependientes que el apóstol Pablo daba gracias al Señor, que si él estaba de pie y fortalecido y corroborado, era gracias al Señor. Era gracias a Dios. Hermanos, servir al Señor son responsabilidades muy elevadas, pero Dios nos da esa dicha. El apóstol San Pablo confiesa su gratitud a Dios en primer lugar por la fortaleza que había recibido. ¿Cómo dice? Así, doy gracias al que me fortificó. Nadie crea que está de pie por su fuerza. Ni nosotros como servidores, ni usted como iglesia. Nadie piense que está de pie porque usted es muy capaz. No, hermano. Ha sido la fortaleza de Dios. Ha sido su gracia. Dicha fortaleza acompaña día a día al verdadero creyente, de manera que con toda confianza puede expresar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una realidad que nosotros tenemos presente. El apóstol tenía en claro de dónde provenía tal fortaleza para resistir las adversidades. ¿Cómo dice? Sí, él reconoce que viene del Señor. Él mismo escribe a los Efesios: fortaleceos en el Señor, así, y en la potencia de su fortaleza. Sientes que no puedes, estás débil, estás luchando, fortalécete ¿en quién? En el Señor. Fortalécete en Cristo. Él es nuestra fortaleza, y cuanto más nos llenamos del Señor, estamos más fuertes. ¿Cómo nos llenamos del Señor? A través de la revelación escrita, en la manera en que Él se nos ha revelado, su palabra. Cuando leemos su palabra, nos llenamos de Él. Por eso Él daba gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la razón, amados hermanos, que vemos nosotros cómo el apóstol Pablo reconoce, amados hermanos, el señorío de Cristo Jesús. ¿Es Cristo el Señor de su vida? Él lo reconoce a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Nuestro Señor. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué uno cayó? ¿Por qué otro no aguantó? Por eso es que uno pregunta, ¿realmente tú estás caminando al lado del Señor como lo que Él es? ¿Él es tu Señor? Si Él es nuestro Señor, entonces toda nuestra vida está sometida a voluntad de Él. Él nos va a sostener. ¿O usted está caminando de acuerdo a sus propios conceptos? Lo vamos a ver caer. Tenemos que caminar reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Hermano, Cristo es el Señor. Él es el Señor. Por consiguiente, reconocía que durante las pruebas, tentaciones, peligros, sufrimientos y enfermedades, él en su vida experimentaba la fuerza divina. Parafraseando sus palabras, serían de la siguiente manera: doy gracias a Cristo Jesús, mi fortalecedor. Así. Nosotros también reconocemos que nuestra fortaleza viene de Dios. Segunda a los Corintios 12:9, vamos a leerlo. Segunda a los Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto,
De buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí, ¿qué cosa? La potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy... ¿Se da cuenta cómo el poder de su gracia sostiene nuestra vida? ¿Y cómo? ¿Por qué Él está reconociendo? Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando Él, amados hermanos, nosotros leemos aquí porque se le ha dicho, Él dice, se me ha dicho, bástate mi gracia. Él quería que ese aguijón que le había sido enviado, que se fuera, se le quitara. Pero el Señor le dijo que no, que lo único que Él necesitaba era ¿qué? Su gracia. Y Él enfrentó, por eso comienza diciendo, por lo cual me gozo en que en flaquezas, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Todo eso nos lleva, amados hermanos, a manifestar nuestra debilidad humana. Pero cuando nosotros decimos yo no puedo, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Por eso es que Él está diciendo, cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando yo dejo de depender de mí. Muchos de ustedes luchan por sus fuerzas. Dios les ha dado muchas gracias. Pero muchos luchan por sus fuerzas y se desgastan. En lugar de reconocer la gracia de Dios sustentadora en nuestras vidas. Y ahí estaba el apóstol Pablo. Tantas cosas que él había enfrentado. Y aquí también está eso de necesidades. ¿Había pasado por necesidades? Sí, sí. Que es lo más común y frecuente en nosotros. Uno no puede decir, he padecido en naufragando, hermano, ahora que iba en un crucero. No son cosas que nosotros hayamos vivido, pero sí tenemos necesidades y que a veces uno dice, es que ya no puedo. Usted está luchando en sus fuerzas. Qué hermoso es ver cómo Dios nos enseña a través de la vida del apóstol Pablo a depender del Señor y a reconocer que la fortaleza viene de Dios, que si estamos de pie, que si estamos frescos, que si estamos corroborados, que si estamos alegres, es gracias al poder de su gracia. ¿Cómo está usted ahorita en este punto de su vida cristiana? Y ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba. Por lo cual me gozo. Fíjense cómo está diciendo, por lo cual me ¿qué? Hermanos, si se goza. Y ya comienza a hablar de todo eso, por lo cual me gozo. Y no estamos hablando de algo fingido, sino es algo producido por el Espíritu Santo de Dios que está obrando ¿dónde? En nosotros. Hermano, eso es producido por el Espíritu Santo que obra en la vida del creyente. Así, 2 Timoteo 4:17, allá adelantito donde hemos leído. Dice el apóstol Pablo, mas el Señor, ¿qué cosa? Me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Llegar a este grado de madurez espiritual, y uno dice, nos vemos tan niños espirituales cuando nosotros leemos esto, amados hermanos. Él reconoce, él dice, mas el Señor, ¿qué hizo? Me ayudó. ¿Qué más hizo? Me esforzó. ¿De quién viene la ayuda? ¿De quién viene la fuerza? Viene del Señor. Y él dice,
para que por mí fuese cumplida la predicación. Es decir, el propósito de Dios en el llamado del apóstol Pablo tenía que ser cumplido no por los méritos, la capacidad o el esfuerzo del apóstol Pablo, sino por la gracia de Dios, su ayuda, su fortaleza. Y él lo está reconociendo. Por eso es que está diciendo: el Señor me ayudó y me forzó para que por mí fuese cumplida la predicación. Todo lo que usted hace y logra no es su logro, pues. ¿Es gracias a quién? Y gracias a Dios que le ayudó y le esforzó. Es gracias a Dios que le ayudó y le esforzó. Y todos los gentiles oyesen. Y luego termina diciendo: y fui librado de la boca del león. Fíjese, ¿por qué estoy diciendo ese grado de madurez tan especial? Porque dice el apóstol Pablo: fui librado de la boca del león. Y nosotros acabamos de leer que él pasó ¿qué? Afrentas, naufragios, necesidades, traiciones. ¿Cuántos cristianos se quejan por las aflicciones? Esto indica un grado de madurez bastante pobre. Porque no estamos entendiendo que eso redunda en bien para nuestra madurez cristiana. Y él lo entendía. Y él dice: fue librado de la boca del león. ¿Por qué dice que fue librado de la boca del león si pasó por todas esas aflicciones? Hasta fue apedreado. Y él lo habla, amados hermanos. Él dice: fue librado de la boca del león porque su fe en Cristo permaneció intacta, fortalecida. Eso no lo llevó a él a dudar del cuidado de Dios, del propósito de Dios. No lo llevó a él a moverse de la carrera y del propósito para el cual Dios lo había llamado. Es decir, en otras palabras, no anduvo diciendo: ya no puedo, yo creo que ya hasta aquí llegué, es que nadie me entiende, todos me traicionan, todo el mundo habla de mí, me critican, tengo necesidad, me han abandonado, yo ya no voy a seguir. No. Sus palabras: fui librado ¿qué? De la boca del león. Una fe como fuerte, firme, saludable. ¿Se da cuenta que eso que decimos, y lo decimos seriamente? ¿Cómo está, hermano David? Y decimos: bien, gracias a Dios. Eso no está omitiendo el hecho de que estemos pasando ¿qué? Por pruebas y aflicciones. Pero aunque estemos pasando por pruebas o aflicciones, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien. Porque estamos firmes en Cristo. Porque nuestra fe en el Señor es corroborada, fortalecida. Y aquí nosotros vemos entonces, vemos al apóstol Pablo: amados hermanos, doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Y a pesar de todo lo que había enfrentado, ahí estaba, agradecido con el Señor, reconociendo que todo era por gracia de Dios y de que si estaba de pie era porque el Señor lo había sostenido. Y como dice aquí: mas el Señor me ayudó y me esforzó. Es la ayuda y la fortaleza de Dios la que nos tiene de pie. Hermano, si va a llorar, llore, pero confíe en la palabra. Confíe en el Señor. Usted llore, usted puede llorar a los pies de Cristo. Tiene libertad. Cuando es afligido, venga y llore. Pero dele gracias a Dios: Señor, tú eres mi ayuda. Mi ayuda ha sido. ¿Cuándo nos va a dejar? Nunca, nunca. Y entonces, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, de que me tuvo por fiel. También agradecí a Dios la confianza de otorgarle un ministerio, y precisamente nadie mejor que él podía reconocer que sin el poder de Dios nada podía hacer. Eso, amados hermanos, de
de que me tuvo por fiel, no es otra cosa que lo que está diciendo aquí, la confianza que Dios puso ¿en quién? En el apóstol Pablo. Y la ha puesto en nosotros, nos ha confiado el tesoro más grande que es el Evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? ¿Quiénes son esos vasos de barro? Somos nosotros, vasos de barro feitos, desagradables, ¿cómo decimos? Feos y delicados. ¿No es admirable que en un vaso de barro tan frágil, tan feo como somos nosotros, se nos haya confiado tan grande tesoro? Con eso, amados hermanos, nos tiramos al suelo y decimos gracias Señor, gracias Señor, gracias, 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 gracias. Me confiaste, Señor amado, tu palabra. ¿Ha escuchado usted eso de que, cómo es que dicen cuando alguien no conoce el valor de las cosas? A nadie sabe lo que qué. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve. Cuando a alguien no le costó, no sabe qué cuesta esa bicicleta, esa moto, ese carro, le rompe los amortiguadores, se lo acaba pues. No sabe el valor. ¿Usted conoce el valor del glorioso evangelio? Y que uno debe estar agradecido con el Señor. Señor, muchas gracias. Él estaba agradecido, me tuvo por fiel. Y entonces agradecía a Dios la confianza de otorgarle un ministerio. Y precisamente nadie mejor que él podía reconocer que sin el poder de Dios nada podía hacer, ya que en otro tiempo pues fue perseguidor de los creyentes al recibir formación como fariseo, y se le inculcó que al ser un maestro de la ley solamente por sus propios esfuerzos podía agradar a Dios. Pero cuando conoció a Cristo Jesús en el camino a Damasco, se dio cuenta que todo su servicio anterior no había sido acepto por Dios, porque no se trata de nuestros méritos. Y él creía que él se ganaba la gracia de Dios por lo que él hacía, y perseguía a la iglesia y blasfemaba y no sabía que estaba ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que todo es por gracia. Ninguno de sus logros tenido por sus propios esfuerzos tenían un mérito real o valor duradero. Filipenses 3:7, vamos a leerlo. Filipenses 3:7, que dice de la siguiente manera: pero las cosas que para mí eran, ¿qué cosa? Ganancia, él las reputado pérdidas por amor de Cristo. Todo es Cristo, Cristo, Cristo. Es nuestra ganancia. También, amados hermanos, reconoció que si desempeñaba un ministerio era por la misericordia de Jesús. Dice, poniéndome en el ministerio. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Él dice, yo me puse en el ministerio. ¿Así dice? ¿Quién es el que pone? Es el Señor. Eso es del Señor, hermano. Dice, poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo llamó? Dios lo llamó. Fue Él el que lo llamó. La palabra ministerio que empleó el apóstol proviene del griego diaconía, que se refiere al acto de ministrar o servir.
Por tanto, él reconocía que Cristo fue quien le había dotado y capacitado con lo necesario para cumplir con su ministerio apostólico. Como servidores de Dios, siempre se debe tomar en cuenta que nada de lo que se hace dentro de la obra de Dios se puede lograr con méritos propios, y todo servicio que desempeñe dentro de ella tiene que ser rendido al Señor en el espíritu de amor y devoción personal. Todo, hermano, todo tenemos que reconocer. Esto lo debemos de tener presente, amada iglesia. Como servidores de Dios, siempre se debe tomar en cuenta que nada de lo que se hace dentro de la obra de Dios se puede lograr con méritos propios. Y aunque aquí está hablando a Timoteo, y es más directamente para nosotros como ministros de Cristo, pero todos somos servidores de Dios porque de alguna manera le servimos a Él. Y todo lo que hacemos, amada iglesia, es para gloria de Dios. Hermano, es para gloria de Dios, no es para la nuestra, no es para que le halaguen, no es para que le aplaudan, no es para que le reconozcan, no es para que le digan que lo hizo bien, es para que Dios sea glorificado. Es para su gloria y tiene que ser rendido al Señor. Todo lo que hacemos, cuando usted le digan, hermano, qué bonito le quedó, todo eso tiene que ser rendido al Señor. Hermano, es gracias al Señor. Uno tiene que reconocer sinceramente que sin su ayuda no lo hubiésemos logrado. ¿No dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer? Se rinde al Señor en el espíritu de amor y devoción personal, pues ese es el sentido de la palabra diaconía. Primera los Corintios 15:10, leemos la palabra del Señor. Primera los Corintios 15:10, el apóstol Pablo dice, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Ahora, el apóstol Pablo trabajaba muchísimo. Tenía de qué gloriarse, pero en Dios. Y él está reconociendo, dice, todo lo que tengo es por gracia. Hermano, si alguno ve alguna gracia, ¿de quién es? Él reconocía es de Dios. Y entonces les dice, por la gracia de Dios, es decir, aunque no lo merecía, ¿qué hizo el Señor? Me lo dio. Aunque no lo merecía, me lo dio. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo la gracia de Dios lo empujaba? Fíjese, la gracia de Dios lo empujaba a cumplir el propósito de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y entonces él dice, antes he trabajado más que todos ellos. Y entonces ya reconoce él. Antes he trabajado más que todos ellos, pero ¿qué? Es decir, él no andaba alardeando. Que mi trabajo es que no lo consideran o no lo que, ¿cómo es que dicen a eso? No lo valoran. Aquí en esta iglesia no valoran el buen trabajo. No se sienta lastimado. No se sienta herido. Lo que usted hace no es para su gloria. Y aunque trabaje más que los demás, ¿tiene que andar alardeando? Yo no los oigo. ¿Tiene que andar haciendo alarde? No. Yo he trabajado más que todos ellos, pero él reconoce y dice, pero no yo, hermano, no yo, no hay ningún mérito en mí, no yo. ¿Quién lo empujaba? La gracia. Sino la gracia, dice, la gracia de Dios que fue conmigo.
Es la gracia de Dios que nos arrastra, que nos empuja a cumplir el propósito de Dios sin hacer alarde. ¿Cómo estuvo la Semana de la Juventud, Marquito? Muy bendecida. Y entonces Marquito dice, pues porque yo toqué, hermano. Se ya echó a perder toda la Semana de la Juventud. No dijo eso, nada más estoy poniendo un ejemplo. No al rato usted lo vaya a regañar y dice, a ver, Marquito, ¿por qué andas diciendo eso? Hermano, no es mérito propio, es la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo reconocía. Colosenses 4:17, lo leemos también, dice la Escritura. Dice así, y decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Mira que ¿qué? Simple y sencillamente vamos a cumplir con lo que nos toca. No es para que uno diga, ay, ¿cómo lo hice, hermana Are? ¿Cómo lo hice? No, pues muy bien. Simplemente tiene que cumplir con el llamado que Dios le hizo y ya. Muchos quieren flores. Que cómo me quedó, que cómo lo hice. Por eso cuando nosotros vemos y dicen, díganle a Arquipo, digan qué cosa le van a decir a Arquipo. Mira que cumplas, nada más eso. No lo felicitamos por el trabajo que ha hecho, no, nada más dile que cumpla. Pero ¿y si se estorba? Aquí la orden era nada más dile a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Entonces ya nosotros vemos que no hay por qué estorbarse, hermano. ¿A quién vamos a servir? A Dios. ¿Y lo vamos a hacer para qué? Para su gloria. Lo vamos a hacer para su gloria. Que Él sea, amados hermanos, glorificado, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Efesios 4:12, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la Escritura? Efesios 4:12. Y dice la palabra del Señor, dice así, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Para eso nos llamó el Señor. Nada más tenemos que cumplir. Para eso te puso. En el caso de nosotros como ministros de Cristo, que uno diga, ay hermano, estoy dolido con los hermanos de Peniel. Y el Señor me habla a través de su palabra y pone mis pies ¿dónde? Sobre la tierra. Yo ahí te dejé, que yo te llamé ¿para qué? Para perfección de los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia cada día esté más ¿qué? Más hermosa. Por eso es la palabra, por eso es la enseñanza, por eso es que usted se lleva, que no se debe de estorbar, por eso es que usted se lleva en su corazón, que usted debe de servir no para su gloria, sino para gloria de ¿quién? Para gloria de Cristo, para gloria del Señor. Y que si usted trabaja más que los demás, ¿va a ser alarde? No, se quede calladito y le da la gloria a ¿quién? No, hermano, es que lo traigo aquí. Calladito, calladito. Hermano, es que voy a explotar. El Señor lo va a sanar. Calladita. Hermano, que la vida de ustedes y la de nosotros como servidores sea para gloria del Señor.
Bueno, aquí tenemos nosotros el punto 2, a pesar de lo que fuimos, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor y injuriador. Hermano, ¿usted qué fue? Yo sí recuerdo. Le digo yo, lo que yo fui. ¿Y usted qué fue antes de conocer a Cristo? No lo diga porque no se vayan a hacer chismes. Nada más piénselo y recuérdelo de dónde lo sacó quién. Si pudiera yo sacar aquí al más moral, al más bueno, al que vino a Cristo, pero que era una persona muy moral, al más bueno de ustedes, al más bueno de ustedes, ante la santidad de Dios, ¿cómo queda? Como un trapo inmundo, que necesitaba también, ¿qué? La salvación del Señor. Entonces, a pesar de lo que fuimos, habiendo sido antes blasfemos, perseguidor e injuriador, blasfemo porque ofendía a Dios o a las cosas sagradas, San Pablo reconocía claramente cuál era su pasado. En Hechos 26, 9 al 11, ahí lo vemos. Su vida estuvo en contra de Jesús. Fue perseguidor de los discípulos de Jesús, creyendo que este no era el Mesías prometido por Dios, confesándolo ante el pueblo judío con estas palabras. Hechos 22, 3 y 4. Leemos y dice la Escritura, Hechos 22, 3 y 4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y ¿qué? Así, hombres y mujeres. Fue injuriador porque insultaba a la iglesia de Cristo con desprecio arrogante, buscando dañarla. Es en este tenor donde se visualiza el hecho tan asombroso, a saber que se haya otorgado a un pecador, ¿qué cosa? Tan grande misericordia, ya que no solo recibió la salvación, sino también la dicha de que Dios le confiara el ministerio del apostolado. Hermano, nosotros tenemos que traer a la memoria todo lo que Dios nos ha encargado. Hermano, es serio. Vuelvo a hacer hincapié, no solo esta verdad es para mí, es para usted también. ¿Qué está haciendo con la mayordomía que Dios le encargó? Ay de ustedes que Dios les ha dado tantas gracias y no están ejerciendo la mayordomía como Dios les ha encargado. Podemos pensar en muchos personajes bíblicos. ¿Cuánto le había dado a Sansón? Y uno dice, ¿para qué, Señor, le diste tanto a ese? Tantas gracias, tantas capacidades para nada. Cuánta riqueza depositada en un creyente y no está ejerciendo la mayordomía. ¿Cómo lo ha dotado Dios de tanta riqueza? Cuando Salomón le hablaba a los necios y le decía, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa condición? Ya Dios habla, amados hermanos, para que uno pueda ejercer esa mayordomía y pueda servir
pueda servir al Señor con todo el corazón. Esa era la razón por la que era algo tan impactante para el siervo de Dios. Pues sabía bien que su vida había sido sacada de un gran abismo. Así de grande es la misericordia de Dios para con todos aquellos que acuden a Él en busca de la gracia. Oiga, y esto todavía, porque ni siquiera nosotros acudimos. ¿Quién es el que va en busca de nosotros? Es el Señor. Todavía es mayor su misericordia. Vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos, decía Jeremías. Él reconocía, Señor, y estamos hablando del pueblo de Dios. Señor, si tú no me vuelves o si tú no nos vuelves, ¿cuándo vamos a volver? Si Dios no me hubiera traído a su gracia, yo no estaría aquí. Usted no estaría aquí. Esa es la grande misericordia de Dios, que un miserable como usted y como yo fuera recibido a misericordia. Hermanos, y ahora aquí estamos. Aquí estamos por su misericordia. Por eso el apóstol Pablo, cómo daba gracias, decía, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, y él reconoce la misericordia del Señor, lo que sugiere que, Dios se compadece si estos vienen a Él. Es más atrás. Así de grande es la misericordia de Dios para con todos aquellos que acuden a Él en búsqueda de la gracia. Y entonces dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Los actos del apóstol fueron producidos por su ignorancia, pero la justicia divina lo recibió con misericordia, ya que la palabra de Dios enseña que la desobediencia voluntaria provoca la ira de Dios. Pero en cuanto a los ignorantes y extraviados, Dios se compadece si estos vienen a Él en búsqueda del perdón, ya que la base de la ignorancia se encuentra en la incredulidad, lo que sugiere que tal ignorancia no se encuentra libre de culpa. Pero existe una gran diferencia entre un sincero celo por la ley y el esfuerzo obstinado contra el Espíritu de Dios. Y ahí tenemos nosotros varias citas. Hebreos 10:26, ¿qué nos dice? Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos 10:26. Y dice la Escritura, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. También, amados hermanos, Hechos 3:17. ¿Qué nos dice Hechos 3:17? Lo leemos, dice la Escritura. Hechos 3:17. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. San Lucas 11:52, que nos dice lo siguiente. San Lucas 11:52. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, impedisteis. Hermano, la gratitud del apóstol Pablo por lo que Dios había hecho en él lo expresaba de esa manera, reconociendo de dónde Dios lo había sacado. De dónde Dios lo había sacado. Y a ese vil le había dado un lugar. Y ya cuando tenía un lugar, él reconocía que nada era de él,
sino que todo era por la gracia de Dios. La gracia del Señor es abundante. Por eso dice, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante. La transición del versículo 13 al 14 es desde el pecado abundante hacia la gracia sobreabundante, mostrando un énfasis para denotar el cambio que por esta gracia se produjo en la vida de San Pablo. Hermano, esto es notorio. Cuando alguien es llamado a la gracia de Dios, a la salvación, hay un cambio notorio. Nosotros lo vemos en la vida del apóstol Pablo y lo vemos en la vida de tantos creyentes que han sido llamados por el Señor a la salvación y después al servicio. ¿Cómo el Señor ha hecho una obra tan grande? Mostrando un énfasis para denotar el cambio que por esta gracia se produjo en la vida de San Pablo. La palabra gracia, del griego charis, es el favor de Dios que sin mérito se otorga al elegido, produciendo una vida consagrada. Y se refiere a la benevolencia divina que Dios ha tenido para el pecador con el propósito de salvarlo. El apóstol reconocía que la gracia de Dios fue más abundante que sus blasfemias, injurias, persecuciones y tantos pecados. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. La frase con la fe y amor, solamente la gracia divina puede encender la fe que es contraria a la incredulidad, y el amor indica el efecto de la gracia en el corazón de San Pablo. Amor que tiene gran contraste con su pasado agobiante. ¿Cómo era? Blasfemo y perseguidor e injuriador. Con la fe y amor que es en Cristo Jesús, el verdadero fluir de la vida cristiana y ministerial siempre se encuentra centrado ¿en quién? En Jesucristo. Se da cuenta que en todo el apóstol Pablo tiene como centro a Cristo Jesús. Si él era lo que era gracias a ¿quién? A la gracia de Cristo. ¿Quién lo llamó? Cristo. ¿Quién lo ayudó? Cristo. ¿Quién lo corroboró? Cristo. ¿Quién lo esforzó? Cristo. Y en todo Cristo, 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 Cristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria hoy y siempre. Como servidor de Dios, al ejercer algún ministerio dentro de la bendita obra de Cristo, es importante que viva en gratitud hacia Dios, valorando que ha sido Él quien le ha tenido por fiel al confiarle el privilegio de servirle y así fortaleciéndole para que pueda hacerlo en medio de las adversidades, a pesar que en algún momento de su vida su testimonio fue contrario a Cristo. Pero eso ya quedó ¿dónde? Sí, eso ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás. Ahora viva como cristiano. Ahora viva para la gloria del Señor. Pero la gracia del Señor Jesús ha sido como abundante, ya que le ha otorgado el perdón divino y ahora lo ha hecho su siervo. Por eso manténgase fiel a Dios y no desmaye, pues la recompensa es grande. Póngase de pie, demos gracias al Señor porque Él nos ha sostenido. Hermanos, Dios ha sido con nosotros. Dios nos ha guardado. Ha tenido misericordia. Y aquí estamos. Aquí estamos. Gracias a Dios. Algunos de ustedes dicen, no hermano, pues yo ya está aquí. Pues lo despedimos y oramos por usted. Y va a ver cuánta fortaleza le va a dar el Señor. El Señor nos fortalece. Así como el apóstol Pablo lo expresó, doy gracias al que me fortificó.
a Cristo Jesús nuestro Señor. Y nosotros decimos: a Cristo Jesús mi Señor. Al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, al que nos ha confiado y ha puesto en nuestras manos diferentes mayordomías. Y esa mayordomía, amados hermanos, que Dios ha puesto en su mano, ¿qué va a hacer usted? ¿La va a trabajar como es debido? Hermano, el Señor se la confió a usted. Hermano, el tiempo se nos está acabando. Ya no nos queda mucho tiempo. Dios le entregó una mayordomía. Y el apóstol Pablo, es admirable la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo, porque desde que lo llamó camino a Damasco, lo metió a la ciudad, ayuno y oración, lo bautizaron y comenzó a ¿qué? A predicar. ¿Cuándo paró? ¿Cuánto tiempo lleva usted parado? Sin ejercer esa mayordomía preciosa. No, ya deje de decir: ay, es que yo no tengo nada de Dios. Ay, a mí Dios no me dio nada. Yo no tengo ningún don, ninguna gracia. Dios a todos repartió. Vamos a platicar con el Señor. Doble sus rodillas. Usted platique con el Señor y dígale: Señor, gracias por esa mayordomía. Gracias por la obra que nos muestras en la vida del apóstol Pablo y cómo inmediatamente él comenzó a trabajar. Y nosotros, Señor, ¿cuánto tiempo llevamos parados, estériles? Señor, ayúdanos a administrar, Señor, eficazmente la mayordomía que tú pusiste en nuestras manos. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor nos acercamos ante ti, dándote muchas gracias por tu misericordia y tu bondad. Dándote muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu palabra. Gracias por las riquezas espirituales que has dado a cada uno, Señor. Y algunos, Señor, han desaprovechado el tiempo. No han ejercido la mayordomía que tú les has encargado como dispensadores de los misterios tuyos. Abre los ojos, Señor, y el entendimiento de cada uno. Glorifica tu nombre, mi Señor, en cada uno, y que cada uno pueda ejercer de manera fiel el encargo que tú le has confiado, el servicio al cual tú le has llamado, cualesquiera sea este. Ayúdanos a todos, porque el tiempo se nos está terminando. Ayúdanos a todos, Señor, a trabajar, a servir. Ayúdanos, Señor, que así como tu gracia impulsaba y empujaba a tu siervo, Señor, a cumplir con el propósito por el cual tú lo habías llamado, así nosotros también, mi Dios. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor. Muchas gracias, porque yo sé, Señor, que tú lo estás haciendo. Toma cada vida en tus manos y glorifícate abundantemente. En tus manos nos dejamos, Señor, y nos abandonamos. Bendice la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala. Bendice el dador alegre, y que todos podamos ofrendar con alegría, con gozo. Y despídenos en paz con tu bendición, y mientras distantes unos de otros,
La gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.